Libro de Lucas, capítulo 17. Voy a leer dos versículos, el 5 y el 6. Es el Señor Jesucristo hablando, ¿no? Enseñando y contestando a preguntas de los apóstoles. Dice lo siguiente: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que era una higuera brava: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Oremos. Padre, tu palabra, Señor, es poder. Tu palabra, Señor, es vida, es liberación, es sanidad, es salvación, es transformación, es nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y, Señor, hemos leído tu palabra y clamamos, Espíritu Santo, tu presencia. Señor Jesús, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Clamamos que el Espíritu Santo amado pueda ministrar cada corazón en este lugar, en esta noche, y hablarnos a través de tu palabra, y hablar a lo más profundo de nuestra alma y espíritu, según tu propósito, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Porque nosotros hemos salido de nuestra casa y hemos venido a este lugar en esta noche. Porque yo no tenía nada mejor que hacer, pastor. Porque para pasar el tiempo. No. Todos nosotros venimos a la iglesia porque de alguna manera creemos encontrar en Dios una solución y una salvación que solo puede dar Jesús. No siempre nosotros venimos a la iglesia porque entendemos el evangelio, sino que yo, cuando fui a la iglesia las primeras veces, fui porque necesitaba sanidad. Y a veces nosotros venimos a la iglesia aún conociendo al Señor, y en este día a lo mejor necesitamos algo. Pero la gran verdad es que una vida con el Señor tiene que ser una vida movida por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. También la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. A ver, estás pidiendo algo a Dios. Estás esperando algo de parte de Dios. Entonces, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe que está en Hebreos 11:1. Muy bien. Lo sabemos de memoria, algunos, perfecto. Pero a veces, hermano, nosotros nos equivocamos a la hora de vivir y ejecutar la fe. Y es algo importante que lo tengamos presente. Porque si la fe es la certeza de lo que se espera, dice la Biblia en Santiago que yo no puedo pedir dudando. Yo no puedo esperar algo de Dios dudando. Tengo que creerle, tengo que confiar en Él y esperar que verdaderamente Él está escuchando mi oración, mi clamor, y que en su tiempo Él va a traer una respuesta a mi vida. Y aquí justamente en el capítulo 17 y 18, más bien a partir del capítulo 13 ya, Lucas recopila las parábolas de Jesús. Hay varias en esos capítulos. Y en el 17, Jesús habla sobre el perdón, sobre valores divinos, celestiales, eternos, sobre principios que la sociedad de nuestros días hoy en día lo rechaza, lo tiene como algo antiguo, ultrapasado, pero por eso vamos como vamos, ¿no? Pero Jesús a través de parábolas enseñaba esos principios bíblicos muy importantes. Y entonces los apóstoles, al escuchar eso y al escuchar lo que Jesús estaba enseñando, ellos dijeron: aumentanos la fe. Yo empiezo
esta meditación esta tarde, hermano, diciendo lo siguiente, haciendo la siguiente pregunta. ¿Tienes necesidad de que tu fe crezca? Yo necesito que mi fe crezca. Necesito que el Señor me ayude a tener más fe. Pastor, tú no tienes fe. La tengo, pero quiero más. Y algunos pueden decir, pastor, mi fe es muy pequeñita. Ni si solo se la tengo. No pasa nada. Los apóstoles dijeron a Jesús lo siguiente, aumentanos la fe. Y ahí Jesús habla de algo muy interesante que me cuesta imaginar. Jesús dice lo siguiente, si tuvieras fe como un grano de mostaza, a ver, quien conoce la mostaza sabe que es un grano muy pequeñito, muy pequeño. Y él dice lo siguiente, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es una higuera brava, una higuera, un árbol, imagínate un árbol, una higuera, y dice Jesús, si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza y dijéramos a la higuera, desarráigate y vete a plantarte en el mar. Si una higuera se planta en el mar, ¿qué va a ocurrir con ella? En el mar se va a morir, porque ella tiene que vivir en tierra. Pero si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces podemos decir eso y el árbol obedecería. ¿Cuántos árboles tú has visto caminando por ahí? Yo no he visto ninguno. Y me cuesta imaginarlo. Yo he visto en una película he visto el árbol desarraigarse y salir caminando. Como mucho. Pero Jesús está diciendo en su palabra que si yo tengo una fe muy pequeñita y una fe verdadera, puede ocurrir eso. Entonces, los discípulos escuchando todo eso, dicen al Maestro, dicen a Jesús, aumentanos la fe. ¿Por qué no dice a la persona que tienes a tu lado que el Señor aumente tu fe? Que aumente tu fe. Pero ahora que aumente la mía también, ¿verdad? Señor, aumenta la mía también. No vaya a ser que el hermano piense que está diciendo, no, el que no tiene fe aquí eres tú. Entonces, el texto está diciendo de que nosotros tenemos que crecer, para entender bien lo que está diciendo Jesús, que tenemos que crecer en fe cada día. Entonces, una vida con Dios no es una vida estática, no es una vida alcanzada y establecida, no, es una relación personal en la cual tú das y recibes. Eso es lo que quiere Dios de ti. Desde el principio de Adán y Eva, el deseo de Dios es que nosotros tengamos con Él una relación personal. Cuanto más relación tenemos nosotros con Dios, mayor y más grande será nuestra fe. Si nuestra relación con Dios es pequeñita, nuestra fe es pequeña. Pero aún así, con una fe pequeña se pueden hacer grandes cosas. Pero si tienes una fe grande, puede ser más grande todavía. Entonces, es importante que nosotros nos desarrollemos en la fe. Y según caminamos, vamos creciendo en fe. Jesús está enseñando y nosotros ahora vamos entonces al capítulo de número 18. Y Jesús va a hablar justamente de algo importante para que nuestra fe aumente. Y es lo que Jesús se usa de una parábola de la viuda y el juez injusto en el Lucas 18:1, que va a decir lo siguiente. Mira, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, orar y buscar al Señor. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clama a Él día y noche? Si tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Y aquí quiero hacer una pausa, porque el versículo no termina ahí. Entonces, Jesús está diciendo lo siguiente. Y aquí quizá no te vas a ver reflejado. Soy el único aquí que ha vivido eso. ¿Cuántas veces uno empieza algo y a la mínima de cambio lo abandona? Nunca te ha pasado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros empezamos a orar por algo y, como he dicho en el domingo pasado, somos la generación del microondas, ¿no? Palomitas 3 minutos a disfrutar. Creemos que en el reino de los cielos tiene que ser de la misma manera. O la generación Amazon: pido y me lo deja en la puerta el día siguiente. Todo hecho. Pero en el reino no funciona de esta manera. En el reino no nos olvidemos que lo que quiere Dios es transformarte y transformarme. Y para transformarnos, Dios no puede dar todo lo que nosotros queremos. Los que tienen hijos, me encanta usar el ejemplo de los hijos. Dale a tu hijo todo lo que quieres, no le corrijas, no le disciplines, no le enseñes los principios, y ya te darás cuenta cuando sea adolescente y joven. Y si es así con nosotros que somos fallos, imagínate con Dios. Entonces Jesús enseña que esta mujer, para el juez injusto, era molesta. Pero ella tenía una característica que Jesús resalta, y es que era persistente. Hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que permanecer, perseverar, insistir y no dejar de orar mientras no llegue el milagro. Somos la generación de la varita mágica, ¿no? Dolor de cabeza, ¡pum!, paracetamol. ¿Había paracetamol en el tiempo de Jesús? ¿No? ¿Nunca te has preguntado, qué es lo que haría yo en el tiempo de Jesús con un dolor de cabeza tremendo, sin farmacia ni paracetamol? ¿Qué haríamos? Sufrir o orar. Nosotros en la iglesia de Madrid enviábamos una vez al mes, a través de una persona, medicamentos básicos, porque en Cuba teníamos un pastor cubano que seguramente que nos va a visitar en algún momento, y entonces allí en Cuba, aunque tú tengas dinero, vas a la farmacia y no hay un paracetamol para comprar. Entonces la iglesia hacía una inversión, recaudaba medicamentos y enviaba una vez al mes a Cuba, y creo que lo sigue enviando hasta hoy. Cuando llegaba un medicamento allí, lo repartía entre los hermanos. Muy bien. Pero, ¿qué quiero decir? Que somos una generación mal acostumbrada. ¡Pum! Aquí. Lo tenemos todo a mano. Pero eso no hace de nosotros mejores personas. ¿Verdad?
Algunos dirán, pero pastor, si el paracetamol es fenomenal cuando uno tiene dolor de cabeza. Estoy de acuerdo contigo. Y no te voy a decir que cuando me da dolor de cabeza no voy yo a tomar un paracetamol. Algunos pensarán que estoy haciendo publicidad del paracetamol ahora mismo. No, estoy hablando de que a veces tenemos las cosas muy a mano, muy hechas, y las damos todo por sentado. Y cometemos el error de leer la Biblia pensando que ellos tenían las mismas oportunidades que nosotros. Y ahí nos equivocamos, porque no era así. Así como hoy en día, en muchos lugares de la tierra, hay gente que no tiene lo que tú y yo tenemos a la mano. Entonces, por eso, hay que perseverar en oración. ¿Sabe cuál es el problema de no perseverar? Es buscar una otra solución. Si tú estás en un lugar, tienes un dolor, tienes una enfermedad, no hay medicinas y tú crees en Dios, lo único que puedes hacer es orar y confiar en el Señor. Es que no tienes otra oportunidad, no tienes otra opción. Pero nuestra generación siempre está buscando, incluso cuando oramos y el Señor no contesta o el Señor dice espera, no vea cómo nos cuesta esperar, ¿no? ¿O es solo a mí? Cuando alguien dice espera, no me gusta esperar. No, es que yo no puedo esperar, pastor. No, es que tengo que ir. No, es que Dios muchas veces nos va a hacer esperar. Porque en la espera se desarrolla la esperanza. Y a través de la esperanza nuestra fe va creciendo. Entonces queremos crecer y que nuestra fe aumente. Tenemos que perseverar. Orar. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en esos dos versículos? Que tenemos que orar, que tenemos que hablar con Dios, que tenemos que pedir, que tenemos que ser agradecidos. Y cuando nosotros hacemos eso, la paz de Dios llena nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que perseverar, permanecer. Pregunto. Me encantan las preguntas. Nos hacen pensar. Si seguimos a Cristo todo el tiempo y al final de la vida, en los últimos meses o años, le abandonamos, ¿ha servido de algo? Pues no. Porque para alcanzar la vida eterna hay que perseverar y permanecer hasta el fin, lo dijo Jesús. Entonces, ¿quieres alcanzar este milagro, esta sanidad, este cambio, esa transformación, que se te abra esta puerta, o que cambie tu vida, o que alcances algo en el Señor? Tenemos que permanecer y perseverar, porque eso hace que nuestra fe crezca. Mientras voy esperando, voy dando gloria a Dios. Gloria, Señor, por el milagro que todavía no llegó. Gloria, Señor, por la sanidad que no la he recibido. Gloria, Señor, por este trabajo, Señor, que lo necesito, pero aún no lo he encontrado. Gracias, Señor, por este piso, por esta casa. Gracias, Señor, porque tú estás en mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra para mí, Señor, es alimento y es poder. Pero ahora sí voy a volver al versículo 8 del capítulo 18 de Lucas. Porque dice, al principio dice lo siguiente: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuándo va a venir el Hijo del Hombre? ¿Cuándo? En el arrebatamiento, en el rapto.
cuando viene a llevar la iglesia en las nubes, pero eso ya es otro tema y otra conversación y otra prédica. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Crees que es casualidad que el Señor está hablando de fe, está hablando de permanecer y de perseverar, y al final del versículo 8 diga, hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la fe de muchos en los últimos tiempos va a menguar. Pero no por eso nosotros estamos obligados a que nuestra fe mengue, sino todo lo contrario. Si buscamos el rostro del Señor, si buscamos la presencia del Dios Todopoderoso, si oramos, si clamamos, si ayunamos y si confiamos en el Señor, nuestra fe va a crecer. Pero tenemos que entender cómo Dios hace las cosas. Todas las veces que nosotros queremos que Dios haga algo en mi vida, a mi manera, Dios no hace nunca a tu manera. Hace según su manera. Y aquí vamos al segundo tema de esta tarde. Lucas, mismo capítulo 18, pero ahora versículo 9 hasta el 14. Mira lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos, mira lo que dice el texto, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Explico. El fariseo, en los tiempos de Jesús, era el religioso y supuestamente el hombre espiritual. El publicano es la palabra para gentil y pecador, o incluso judío y pecador. ¿Por qué? Se supone que uno era espiritual y otro era carnal. Muy bien. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, este miserable que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es el primero, el fariseo. Ahora viene el segundo, el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le pasa? Que será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, no podemos crecer en fe, hermanos, si vamos por ahí con nuestra propia justicia, ¿no? No vamos a crecer en fe y no vamos a ser personas que verdaderamente tienen una relación cercana con Dios si yo voy por ahí como el que, no, es que yo soy hijo de Dios, es que yo no ando, yo voy volando, yo soy santo, aquí yo hay eso y el otro, y yo. Si hay una cosa que me echa para atrás cuando tengo una conversación con la persona, es cuando la persona empieza a hablar y empieza a decir yo, y si sobra, yo otra vez. Porque una persona que ha entendido el Evangelio sabe que lo importante no soy yo, lo importante es Él. Y aquí vemos un claro ejemplo de la justicia propia.
Dios no mira a las personas como los hombres, por su apariencia, por su ropa, por su estatus social, por su educación, porque habla bien, porque se desarrolla bien, porque tiene dinero. Dios no mira eso. Dice 1 de Samuel 16:7, la parte final del versículo dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira al corazón. De hecho, Jesús se lo dijo a los mismos fariseos lo siguiente: sepulcros blanqueados sois. Es decir, por fuera todo muy bonito, pero dentro no hay nada de bueno. Y tú puedes preguntarme, pero pastor, ¿cuándo es que yo voy por la vida con mi justicia propia o mi propia justicia? ¿Qué es lo que hizo el fariseo? Y doy algunos ejemplos. Cuando estoy todo el tiempo inventando excusas. No, es que no. No, es que no puedo. No, es que no tengo tiempo. No, es que eso. Eso es cuando estoy con mi propia justicia. Cuando estoy con mi propia justicia, cuando estoy cómodo con mis propios argumentos. ¿Nunca has hablado con alguien que le encanta escuchar su propia voz y sus propios argumentos? ¿No? Entonces, hay mucha gente que está muy cómoda con sus propios argumentos. Pero ¿sabe qué valor tienen nuestros argumentos delante de la presencia de Dios? Ninguno. Cuando estoy cómodo con mi propio comportamiento, aunque sé que está mal, ese es cuando voy con mi propia justicia. No, es que el pastor es es demasiado radical. No, es que las cosas no son como dice el pastor. No, es que la Biblia no dice eso. ¿No? Cuando yo pienso que tengo el derecho de exigir algo, ahí es cuando voy con mi propia justicia. Bueno, es que no tenemos derecho de nada. La salvación es por gracia. Cuando no entiendo la gravedad del pecado, ahí es cuando voy con mi propia justicia. Porque hermano, voy a decir que mucha gente muchas veces está dentro de la iglesia, pero no ha entendido la gravedad del pecado. El pecado es tan grave que ha sacrificado al Hijo de Dios en la cruz. El pecado es tan grave que a aquellos que no reciben a Cristo como su Señor y Salvador los envía al infierno y a una eternidad allí. El pecado es tan grave que destruye la vida de las personas. Pero muchas veces no entendemos la gravedad del pecado. Voy con mi propia justicia y no puedo crecer en fe cuando no entiendo la grandeza de Dios. Cuando el pueblo de Israel pidió, y yo decía el domingo pasado, ¿no?, a que Dios le acompañara en el desierto, y Dios dijo no, porque si yo acompaño a vosotros, por mi santidad fulmino a todos porque estáis en pecado. Es decir, tú y yo no podemos presentarnos delante de Dios sin la presencia de Jesucristo. Si lo hiciéramos, seríamos fulminados por su santidad. Es como la luz y las tinieblas, ¿no? Cuando tú apagas la luz aquí, todo es tiniebla. Si tú enciendes la luz, las tinieblas desaparecen. Lo mismo en la santidad de Dios y las tinieblas y el pecado. Si Dios está, tiene que desaparecer. Y si estamos nosotros en ello, seríamos fulminados igual. A veces no entendemos eso. Y por eso llevamos nuestra vida espiritual así. Entonces voy con mi propia justicia. Pero el otro, dice la Biblia que estaba humillándose delante de Dios, que tocaba en el pecho, sabía que era pecador, sabía que su vida no estaba como tenía que estar. Y ahí vamos a leer el Salmo 51, versículo 17.
Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca menosprecia un corazón contrito y humillado. Nunca le desprecia a un espíritu quebrantado. Es decir, este hombre estaba en la presencia de Dios, estaba humillado, que es como tú y yo debemos de presentarnos delante del Señor, porque estamos exactamente en la misma condición, lavados y regenerados por la sangre de Jesucristo, por supuesto, pero con una actitud igual la del publicano, una actitud de arrepentimiento. ¿Cuál fue la primera predicación de Jesús? El arrepentimiento. La primera predicación de Juan el Bautista, el arrepentimiento. La predicación de Pablo, arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es necesario cada día en nuestras vidas. Porque si no nos arrepentimos, hermanos, cada día y no somos conscientes de que nos equivocamos y que tenemos que pedir perdón al Señor y reconocer que hemos fallado, nos convertimos en religiosos. No, es que soy hijo de Dios. No, es que soy miembro de la iglesia. No, es que yo ya llevo tanto tiempo en el Señor, ya tengo derechos adquiridos. Eso no existe en el reino. En el reino tengo que arrepentirme cada día. En el reino tengo que pedir perdón cada día. Pero aquí, hermano, tenemos que entender una cosa importante. Remordimiento no es arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es cuando yo me siento mal por algo que hice o dejé de hacer o lo que sea. Ese es remordimiento. Me siento mal, pero mañana voy a hacerlo igual. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento de verdad, el bíblico, el segundo evangelio, es un arrepentimiento que produce el abandono del pecado, que produce un cambio de dirección en la vida de la persona. Entonces, el arrepentimiento es algo necesario cada día. Porque Dios está obrando en tu vida, en mi vida. Todos los días Él está obrando. O tenemos vacaciones del cielo. O el diablo tiene vacaciones y dice, no, tú ve a hacer lo que te dé la gana hoy porque yo estoy de vacaciones. No. El cielo no tiene vacaciones ni el infierno. Pero Dios es misericordioso para valorar un corazón contrito y humillado. El arrepentimiento es fruto de una conciencia de pecado. El publicano decía, ten misericordia de mí que soy pecador, consciente de su pecado. El religioso no es consciente de su pecado. El religioso dice, es que yo soy tan santo. El arrepentimiento es fruto de un corazón que sabe que está equivocado y que entiende que solo en Jesús hay solución. ¿Por qué no dices a la persona que está ahí a tu lado, hay solución para ti? Hay respuesta para ti. Hay milagro para ti. Hay salvación. Aleluya. El verdadero arrepentimiento es el que produce transformación. Yo mentía y ahora no miento más. Yo era un borracho, pero ahora ya no toco el alcohol. Yo era un drogadito, pero lo he dejado. ¿No? Y podemos ahí entrar en muchas otras cosas. Entonces, el verdadero arrepentimiento produce en nosotros una verdadera
transformación. Por eso Jesús dice lo siguiente, que el fariseo no bajó del monte justificado, pero el publicano sí. Entonces no se trata, hermanos, de ser religioso. Se trata de tener un corazón quebrantado. Se trata de verdaderamente arrepentirse cada día. Hermano, no hay días en que tú te acuestas, pon tu cabeza en la almohada y te da vergüenza un poquito del día. ¿No te pasa eso? A mí me pasa, y muchas veces, pero me da vergüenza de mí mismo. ¿Y sabe qué hago? Digo, Señor, me da vergüenza de venir delante de ti otra vez con todo eso. Me parecía que yo lo había dejado, pero por lo visto no. Clamo tu misericordia y un arrepentimiento verdadero, Señor, que me transforme cada día. Si verdaderamente vivimos con un corazón quebrantado, si verdaderamente vivimos en arrepentimiento, podemos crecer en fe cada día. Pero ten presente una cosa, que todo tipo de religiosidad congela y ata la fe de uno. Y con el tiempo la mengua. Pero el que tiene un corazón contrito y humillado y se arrepiente de la presencia del Señor y tiene una relación cercana con Dios cada día, su fe aumenta en dirección a una fe sobrenatural. Una fe que lo cree todo. Somos la generación, hermanos, o somos la iglesia, yo el primero, que muchas veces decimos cosas, decimos que creemos cosas, pero en lo más profundo de nuestro corazón no lo creemos. Hacemos un buen discurso para los hombres o incluso para Dios. Y Dios mira y dice, ¿a quién quieres engañar? Si yo conozco tu corazón mejor que tú mismo. Si lo estás diciendo de la boca para afuera, pero no me crees. Creo que es tiempo de cambiar, hermanos. Y voy terminando. Y quiero leer un versículo que me encanta del Antiguo Testamento. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Te invito a que te pongas de pie, hermano.